Muy bien, hermanos. Entonces, hoy continuamos, como siempre, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Le damos las gracias a todos los hermanos que han compartido con ustedes y con nosotros todos esta bendición de poder reflexionar juntos las enseñanzas de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Entonces, estamos en la etapa de la revelación y entramos ahora en una etapa interesante. Durante todo este tiempo anterior, tenemos que reconocer, para muchos de ustedes ha podido ser un poco más árido, porque efectivamente hay conceptos abstractos, hay personas que dirán, bueno, yo no soy un teólogo, yo no soy un especialista. Entonces sí se hablaba de algunos aspectos, diríamos, introductorios importantes sobre el catecismo, su orientación, la existencia de Dios, los fundamentos de esa existencia, lo que es la revelación. Pero ahora vamos a entrar en las etapas de la revelación y vamos a encontrar, como el programa anterior, empezamos hablando de algo un poco más conocido, que fue la caída que se nos narra en el Génesis, el pecado original, que como dije, se va a profundizar un poco más en los programas subsiguientes cuando hablemos del pecado original. Sin embargo, en esta ocasión llegamos solamente a hablar del pecado original dentro del contexto del aspecto de que eso no truncó el amor de Dios y el interés de revelarse, de manifestarse al hombre. Ahora entramos dentro de un concepto de las etapas de la revelación conforme nos enseña la Iglesia. Y saltamos de lo que se hablaba de los primeros padres, sus consecuencias y mucho, a un momento que es para todos nosotros conocido, que es Noé. Entonces vamos a hablar de la etapa de la revelación y vamos a ver qué nos enseña el catecismo sobre ese aspecto. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir esta página y la alianza con Noé, que lo presentan como un primer punto, un primer inicio de esta alianza. Vamos a leer el numeral 56 del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene como subtítulo La alianza con Noé. Dice: una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, Génesis 9:9, expresa el principio de la economía divina de las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua, según sus clanes. Génesis 10:5, Génesis 10:20 al 31. Bueno, entonces, efectivamente, aquí vamos a ver un aspecto que efectivamente tiene mucho interés para todos nosotros, y es hablar de lo que la Biblia, ¿no? La Biblia nos habla al respecto. Entonces sí queríamos empezar en esta ocasión, no quedarnos simplemente con el aspecto de la Biblia, sino también leerla. O sea, no citarla, no solamente que yo les cuente que dice. Vamos a ver la cita que dice el catecismo, literalmente, Génesis 9:9, ¿no? Y dice, vamos a leerla, vamos a compartirla y vamos a leerla. Dice, vamos a agregar y vamos a compartir ahora la escritura. Permítame un momento. Vamos a compartir la escritura ahora. Vamos a ver. Sí, aquí está. Me perdonan mi impericia. Aquí está. Génesis 9:9. ¿Qué dice? Después del diluvio, en Génesis 9:9 dice: además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes. El otro texto que cita el catecismo es Génesis 10:5 y después Génesis 10 del 5 al 31. Y vamos a buscar ahora el siguiente capítulo. Vamos a compartirlo. Génesis 10:5. ¿Qué nos dice la palabra? Génesis dice:
Estos fueron los hijos de Jafet y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada uno con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue catálogo de naciones después de la Torre de Babel. Y dice el catecismo nos cita también Génesis 10 del 20 al 31. ¿Qué nos dice Génesis del 20 al... Y aquí nos hace un catálogo. Estos fueron los hijos de Can según sus clanes y sus lenguas con sus respectivos territorios y nacionalidades. Y hacen un catálogo, como vamos a ver aquí, de todos los, cómo se dieron las divisiones a partir de las separaciones que se dio, ¿no? Entonces, dice los lugares donde residieron se extendían desde Mesa en dirección a Cefar hasta la montaña oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Entonces, como nos cuenta efectivamente el catecismo, ¿no? Como nos cuenta el catecismo, tenemos efectivamente otro aspecto que es interesante para nosotros. Y voy a volver a compartir la pantalla, el catecismo. Entonces nos cuenta el catecismo que una vez rota la unidad del género humano, Dios decide por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de etapas, ¿no? Entonces, esto, que es una frase inicial, tiene una connotación importante. La primera es que efectivamente, a partir del pecado original, ocurre un daño en el ser humano. Y haciendo la analogía, es similar a la que ocurre con un ser humano cuando, por ejemplo, desde pequeño, vive unido a Dios y tiene el camino de Dios, tiene una capacidad, una predisposición, una inteligencia, una sabiduría que permite avanzar en los caminos de Dios. Sin embargo, cuando por alguna razón, de manera abrupta, fuerte, el hombre se separa de Dios, se hace cada vez más torpe a las cosas espirituales. San Pablo lo describe diciendo que dice que el hombre carnal, el hombre animal, no discierne, no entiende, no las cosas del Espíritu de Dios, porque espiritualmente tiene que ser discernidas. Por lo tanto, sí existe una gran torpeza. San Pablo también nos habla un poco la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Y esto es fundamental para todos nosotros, porque efectivamente ahí vemos estas dos connotaciones cuando un hombre sabio, prudente desde el punto de vista humano y podríamos decir carnal, no tiene los mismos discernimientos, no conoce los caminos de Dios. Es sabido que, por ejemplo, San Pablo llega a decir que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, para dar a entender de que el hombre en su astucia piensa que sabe más que Dios, piensa que entiende más que Dios, piensa que comprende las cosas mejor que Dios. Pero, como todos sabemos, eso es imposible. Entonces, esa soberbia le impide acercarse, abrirse a las cosas de Dios. Todos vemos el proceso, por ejemplo, catequético de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y vemos cómo hay una resistencia, diríamos, casi natural, por llamarlo de una manera, a las cosas que Jesucristo le va presentando. Y entonces les dice que tienen que empezar un camino como hacerse como niños. Hacerse como niños no solo en la inocencia, sino también en la apertura de la mente. Recuerdo que un predicador, me gustó esa figura, le daba otra tonalidad al aspecto de el camello y el ojo de la aguja, y decía que muchas veces ese ojo de la aguja era nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, y que era tan estrecha que el evangelio, la palabra de Dios, no nos llega, porque tienen que discernir de manera espiritual, y nosotros tendemos a la carnalidad. Y entonces a partir de ahí vemos que efectivamente, por ejemplo, una frase que puede ser, por ejemplo, diríamos, misteriosa para nosotros,
es cuando Jesucristo le dice a San Pedro, por ejemplo, detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces Pedro hubiera podido argumentar en ese momento, pero Señor, ¿qué puedes esperar de mí si yo soy un hombre? Yo tengo que pensar como hombre, ¿cómo voy a pensar como Dios? Bueno, ahí ya se escondió una enseñanza de lo que estamos hablando aquí, de que efectivamente tenemos que hacernos de alguna manera connaturales con Dios para poder comprender y convertirnos en hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Entonces, de esta forma, vamos a ver de que sí, efectivamente tenemos que tener una cierta connaturalidad. Fíjense que el hombre natural, como estaba Adán y Eva, necesitó estar en la gracia de Dios para poder acercarse y tener una amistad con Dios. Dice, el catecismo nos enseña que Adán y Eva fueron creados en amistad, en gracia de Dios. Entonces, al romper eso, queda el corazón roto, y no del punto de vista romántico, sino del punto de vista teológico, es decir, queda dañado. Y por lo tanto, le va a ser mucho más trabajoso, difícil poderse acercar a las cosas de Dios. Entonces, eso que le dice Jesús a Pedro, pensar como hombre y no como Dios, significa ese adicional, eso que nos da el Señor con la gracia que permite elevar nuestros pensamientos para que podamos alcanzar los de Dios, porque el Señor no dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, como aventaja el cielo a la tierra, así me aventaja mis pensamientos a sus pensamientos. Entonces, sí, efectivamente, ese proceso en el que nosotros vamos entrando para a pensar como Cristo, entonces a tal punto que San Pablo llega a clamar, no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Es cuando queda el hombre totalmente tomado por Dios, y podríamos decir hay una cierta connaturalidad con él, y ya pensamos, actuamos. Recordemos que Jesucristo nos dice en un momento determinado, tienen que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ya no solo basta con pensar como Dios, sino que hay que actuar como Dios. Entonces pone ejemplos hermosos, como por ejemplo, que hace salir el sol sobre justos e injustos, llover sobre santos y pecadores, para mostrarnos de que sí, ese es el proceso de la conversión. Pero ahí, toda esta explicación es para ver esta frase. Entonces ahí tenemos una humanidad rota, una humanidad, por decirlo así, dañada, y que efectivamente entonces nos encontramos que para poder que pueda entrar en ese proceso como humanidad, tiene que haber este proceso catequésico ya no de personal, sino intergeneracional. Y ese proceso catequético internacional es la parte que tenemos sombreada aquí. Entonces, cuando la unidad de la humanidad está rota por el pecado, ¿no? Entonces Dios decide salvar al ser humano, pero a través de etapas. No podía asimilarla. O sea, imagínense el hombre a la etapa de Adán, digamos de Noé, después del diluvio, después que Dios decide enviar el diluvio porque la humanidad se había caído totalmente en la corrupción, se había alejado del camino que Dios tenía, y de repente llegar a la revelación del Nuevo Testamento. No estaban preparados, no podían ni siquiera entenderlo ni asimilarlo. Era como, haciendo la analogía, era como pretender que un niño de inicio de primaria se le estuviera hablando a nivel universitario. Entonces, no, efectivamente, tiene que pasar todavía un proceso. Y ese proceso son las etapas, ¿no? Las etapas de la revelación, donde el hombre poco a poco se va acercando a Dios. Y entonces esto es importante porque también esto tiene una connotación en nuestra exégesis bíblica, porque cuando nosotros vamos a ver la Escritura, entonces cuando nosotros pretender sin discernir agarrar un texto que habla de los inicios de la revelación y hacerlo, digamos, irrefutable para todo el resto, significa no tener claro el proceso de la revelación. Es como cuando yo le explicaba, cuando un padre de familia trata de explicarle una cosa a un niño, no le puede decir todo, ¿no? Pues imagínense que un padre de familia trate de explicarle a un niño el sistema solar. Entonces efectivamente no va a poder explicarle todo lo que tiene el sistema solar. No le miente, pero le explica lo que él puede entender. Cuando él crezca, va a profundizar más, y hasta que a un día podría llegar a ser un astrónomo, entonces
va a entender muchísimo más. Pero no es que cuando era niño y su papá le explicó con un lenguaje sencillo en el sistema solar, le mintió, sino que le explicó hasta donde podía entender. Entonces, imagínense ya cuando él es un astrónomo que pueda usar las palabras que su padre dijo o lo que él sabía para tratar de refutar lo que ya aprendió de mayor profundidad. No tiene sentido. Entonces, así muchas veces las personas usan equivocadamente la escritura, tratando de citar cosas que están en la primera etapa de la revelación y contrastarla con algo que está mucho más avanzado sin darse cuenta, o tratan de hacer decir de que cuando uno habla de esta manera está devaluando la Biblia sin entender lo que ocurrió. Entonces, sí, una de las etapas efectivamente que ocurre, que nos dice aquí el catecismo, es la alianza con Noé, que después del diluvio, efectivamente, dice aquí el catecismo, ¿no? Después del diluvio expresa la economía de las naciones, ¿no? Entonces ya empieza un proceso, se da una alianza con Noé, una alianza fundamental, básica, en la que Dios se le manifiesta a Noé y le dice que va a hacer un pacto y que de ahora en adelante, debido a los pecados del hombre, no va a volver a destruir la tierra con un diluvio, y que efectivamente va a empezar un proceso de formación en estas naciones que empieza con este diluvio, ¿no? Que empieza con este primer pacto y acepta de que efectivamente ya el hombre no va a estar como una unidad, sino que va a estar dividido por lo que llaman la economía divina de las naciones. Es decir, el hombre va a vivir no como un solo grupo, sino con diferentes grupos, formas de pensar, como lo que tenemos hoy en día. Van a vivir según su lengua, sus clanes, su forma de vivir, y que a partir de ahí, dentro de esa realidad, Dios empieza un proceso de salvación. Entonces va esto para iniciar este camino que se va a dar por etapas, y que el catecismo obviamente nos va a presentar un resumen apretado acá, que empieza con la alianza de Noé. Pero para que podamos vislumbrar, ¿no?, lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, importante este aspecto de el proceso de la revelación, que Dios no se desanima, pero también entender por qué se hace el proceso, por qué Dios no le habla como se habla, por ejemplo, el Evangelio de Cristo a estas primeras comunidades. Y también el aspecto de que Dios decide en su sabiduría de que se dé el proceso de salvación a través dentro de la pluralidad de naciones y de lenguas y de costumbres. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, también para entender, haciendo un resumen, el hecho de que efectivamente también esto tiene que ver con un acto de misericordia para como el hombre, para ir las etapas. Por ejemplo, otra analogía que podríamos utilizar es como cuando un hombre o un ser humano empieza el proceso de conversión, acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar a la iglesia, está buscando de Dios, pero ha tenido una vida lejos de él mucho tiempo, y entonces quiero buscar de Dios. Esta persona tiene que entrar por un proceso catequético de formación, de amor, de paciencia, desgranándole y ayudándole y dándole la información poco a poco para que vaya avanzando. Entonces no se trata de que ahora una persona que ha vivido bien su fe, porque hay gente que tiene 20 años en la iglesia y es como si fuera el primer día, no ha avanzado espiritualmente, pero digamos una persona que ha avanzado espiritualmente. Entonces no puede pretender que esta persona que tiene ya 20 años de un caminar de fe, de conocimiento, de avance de asimilación del evangelio, al mes o 2 meses, esta persona que empieza a buscar de Dios va a tener ese mismo comportamiento. Él ha aprendido mucho más de negarse a sí mismo, ha aprendido mucho más a amar al prójimo a pesar de sus defectos, ha aprendido mucho más de la entrega y el sacrificio, a ejercitarse en la paciencia y tantas otras cosas que el Señor nos enseña. Sin embargo, esta persona posiblemente que está iniciando es más visceral, más inmediata, se deja llevar más por sus impulsos, por su sensualidad, pero tiene buena intención y de verdad de corazón está buscando a Dios, pero
en medio de tropiezos, aprendizajes que tiene que ir pasando, que en algunos casos es más rápido que otros, pero para que vislumbremos esto, ¿no? Entonces, igual pasa con la humanidad en estos momentos, se va a ocurrir. Entonces, algunos van a pensar, bueno, cómo estos próceres o patriarcas de nuestra fe, entonces de repente no son tan elevados como pensábamos. Bueno, porque efectivamente estábamos en este proceso. Y estos primeros padres o estos hermanos en la fe que empiezan en este caminar con Dios, sí podríamos decir que estaban por encima de la media de ese momento. Y Dios los va guiando de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su para que sean cada vez mejores, cada vez más cercanos al ideal de Dios. Entonces, estas son cosas que efectivamente tenemos que saber para cuando empecemos a leer la Escritura y nos topemos, por ejemplo, cuando leemos el libro del Génesis y nos encontremos con algunas cosas que nos parecerán un poco extrañas a nuestros ojos, digamos, una visión moderna del Nuevo Testamento, para que entendamos esta situación. Dicho esto, vamos ahora al numeral 57 del Catecismo, que nos dice lo siguiente. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, Hechos 17, 26 a 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, Sabiduría 10.5, quisiera saber por sí misma su unidad a la manera de Babel, Génesis 11, 4 a 6. Pero a causa del pecado, Romanos 1, 18, 25, el politeísmo, así como la idolatría de las naciones y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Bueno, este numeral del Catecismo, como decía, tiene una gran riqueza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este orden, a la vez cósmico y social y religioso de la pluralidad de las naciones, y nos presenta el Catecismo el texto de Hechos 17. Entonces, este texto de Hechos 17, vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras para que lo leamos. Entonces, este texto nos habla un poco de cómo la pedagogía que Dios utilizó para estas naciones y que nos presenta en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice Hechos 17, dice el Catecismo, estamos 26 y 27, ¿no? Entonces nos presenta el Catecismo, aquí está 26 y 27. Entonces, efectivamente, vamos a compartir ahora la palabra de Dios que nos dice este texto. Dice la palabra de Dios, Hechos 16, 17, 26, 27. Dice, Él hizo salir de un solo principio todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces sí, efectivamente, entonces en esa economía de la salvación de la que estamos hablando, vemos que Dios permite que de un solo principio saliera todo el género humano y habitara toda la tierra, pero de antemano permitió que los pueblos vivieran de manera separadas unos con otros, para que buscaran a Dios como a tientas. ¿A través de qué? Bueno, a través de los beneficios que Dios le daba. Y el hombre, efectivamente, de alguna manera, empieza a intuir, las naciones empiezan a intuir de que efectivamente hay un ser supremo y de que todos estos beneficios que él tiene y del cual él no tiene control, empezando por su propia vida, la vida que también nace con los hijos, los beneficios de la naturaleza, el orden que hay en la naturaleza,
tiene una realidad superior y que no puede explicar. Y eso le lleva a pensar hacia afuera. Hay algo de lo cual está por encima de mí y que no alcanzo a entender, y obviamente empieza la economía de las naciones y también un poco ese aspecto lamentable que dice el catecismo, que es la poligamia. Y entonces, sí, a partir de ahí, entonces, como nos muestra el catecismo, esta división y este aspecto que quisiera que viéramos muy claramente, ¿no? Muy claramente, es la siguiente. Observen lo que el catecismo nos dice en este momento. El catecismo nos dice en este momento lo siguiente: este orden cósmico religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída unánime en su perversidad. Entonces, sí, es lo que nos muestra en la historia de Babel. El pecado original provocó que el ser humano se asociara, se uniera, no para el bien, no para encontrar a Dios, sino para rebelarse contra Dios. Y entonces, en un acto de soberbia, busca de alguna manera igualarse o rebelarse. El eco del pecado original, el eco de la voz del tentador, sigue en el corazón del hombre. Y entonces el hombre, cuando logra esa unidad, lo que quiere es destruir la presencia de Dios, porque ve en Dios un rival de sus ambiciones insensatas. Por ejemplo, vemos hoy en día el mal llamado, bueno, como quieran llamarle, el nuevo orden mundial. Es decir, hay fuertes intereses de que la humanidad tenga un solo gobierno, fuertes intereses para que la humanidad tenga una sola guía económica, y que también tenga un solo camino. Y esto a principio puede parecer hermoso. Oye, sí, efectivamente, el ser humano puede soñar con que sí, ¿para qué estar tan dividido por fronteras? Vamos a hacer una sola nación, un solo gobierno, todo unido, como si la tierra fuera un solo país. Eso suena hermoso. Sin embargo, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se busca? Parecido a la Babel. Entonces, sí, ¿cuál es el enemigo de esta concepción unitaria de la humanidad? Uno de los enemigos es la fe, la creencia en el Dios, el cristianismo. Entonces, efectivamente, para poder acabar con esto, entonces tenemos que eliminar el cristianismo e inventarnos una religión al mutuo propio, al gusto propio, que tenga una moral a nuestros pareceres, que acepte el aborto, el adulterio, la eutanasia, el transgénero, la promiscuidad sexual, que acepte el uso indebido de drogas ilícitas, un relativismo moral, un relativismo teológico, un relativismo también filosófico, que al final sea ese gobierno el que manipule lo que nosotros pensamos y cómo lo pensamos, para que todos seamos como borregos en medio de... ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es el enemigo real de esta supuesta unidad del hombre? Es Dios. En Babel ocurrió. En Babel, entonces, el hombre trata de buscar la unidad, pero una unidad que se opone a Dios. Una unidad que busca la perversidad, ¿no? Una unidad que busca separarse del camino de Dios y que por lo tanto, sí, efectivamente, entonces ahí vemos el texto, ¿no? Vemos el texto de que nos dice que el hombre se fue buscando, pero los frutos de este comportamiento, lo que muchas veces trajo en nosotros fue lo que hoy vemos hoy en día. Entonces resulta ser que para que el hombre pueda alcanzar la libertad, puede alcanzar supuestamente, obviamente, ¿no? Puede alcanzar la libertad o puede alcanzar la unidad,
el enemigo resulta ser que es Dios. Entonces esa misma soberbia, esa misma torre, llevó a que se diera una separación, porque frente a esa unidad en la maldad, Dios, para salvarlos, mejor separarlos y procurar salvarlos de alguna manera como islas para que encuentren a Dios, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco, aunque suene, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo lo manifiesta el texto que nos dice el catecismo. El catecismo nos comparte un texto que es Sabiduría 10.5. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Sabiduría 10, en Sabiduría 10.5. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Miren, leámoslo, qué interesante. Dice, aquí está, cuando las naciones por su perversión unánime fueron confundidas, ella reconoció al justo, lo conservó irreprochable delante de Dios y lo hizo más fuerte que la ternura hacia su hijo. ¿Ve? Entonces, efectivamente, ahí, miren lo que está narrando la sabiduría, la interpretación del libro de sabiduría sobre el que estamos hablando. En el versículo anterior hablaba de que las aguas anegaron la tierra de nuevo, la salvó la sabiduría guiando al justo sobre una simple madera, o sea, sobre el barco. Dice, y cuando las naciones por su perversión unánime fueron confundidas, ella reconoció al justo y lo conservó irreprochable delante de Dios y lo hizo más fuerte que la ternura hacia su hijo. Entonces sí, aquí vemos claramente cómo efectivamente el catecismo nos cita este texto para hablarnos de lo que hemos estado hablando, de que efectivamente Dios decide separar a las naciones porque tenían unidad, pero en la perversidad. Es como cuando en un grupo de jóvenes, hay un grupo de jóvenes que se reúnen, son muy inteligentes, muy capaces, pero se reúnen a hacer puras cosas malas. Entonces, ¿qué es lo más sano? Separar ese grupo. Porque si es la unidad para la maldad, es mejor separarlo para que individualmente ve si podemos ayudarlos a que usen esas capacidades para hacer el bien. Entonces, esto es muy importante y esto nos permite tener claro. Entonces, el otro aspecto del catecismo está de que nos dice, ¿no?, que efectivamente Dios en Génesis 11, del 4 al 6, ¿no?, decide separarlo a través de lo que llamamos nosotros la Babel, ¿no? Pero el otro aspecto que nos narra el catecismo, que a causa del pecado, ¿no?, y esto sí quisiera compartirlo con ustedes, lo que estamos hablando, porque la carta a los romanos lo explica muy bien, nos los explica muy bien, y que vamos a buscar la carta a los romanos que nos cita el catecismo, ¿no? El catecismo nos cita Romanos 1 del 18 al 25, donde nos habla la palabra de Dios de ese proceso de corrupción de la humanidad, ¿no? Y dice la palabra de Dios, ¿no?, 18 al 21, como nos dice el catecismo. 18 al 25, perdón, dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer de Dios está patente ante ellos, Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imanes que representa a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonra sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito
eternamente. Amén. Bueno, aquí precisamente, hermanos, con estos textos que hemos estado compartiendo con ustedes, efectivamente, aquí nos vemos y nos presenta claramente el catecismo, ese proceso de corrupción, de daño del hombre a través de la historia, esa natural rebeldía, Dios tratando de salvar al hombre y el hombre rebelándose contra Dios, despreciando a Dios, buscando contradecir a Dios. Entonces, ese comportamiento perverso es lo que lleva al hombre a los caminos de la corrupción. Entonces vemos en los ejemplos como ya después, ya apenas Noé termina el diluvio, vemos algunos ejemplos como ya nos habla de que uno de sus hijos se burla de él, y esto tiene connotaciones no simplemente de una burla de que se rió, sino otras connotaciones mucho más graves, porque imagínense que un papá maldijera a un hijo simple y llanamente por el hecho de que lo vio desnudo, pues. Eso no tiene mayor connotación, eso tiene algo mucho más profundo. Es ese contexto de que vio la desnudez de su padre, ¿no? Entonces, el otro aspecto también, que maldijo a su hijo por esa actitud, la separación de la familia que provoca el pecado. Después, a nivel más macro, como el hombre hace unidad para buscar rebelarse contra Dios. Y entonces Dios, por el bien de ellos, decide separarlos. Después vemos consecuencias del pecado, como ya a la altura de Abraham, cuando se da, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ese nivel de corrupción tan grande que ya había pasado lo que es la naturaleza, lo natural por lo antinatural. Y entonces, sí, efectivamente, es un poco lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Observemos lo que la carta a los romanos, invitamos que la busquemos, ¿no? El texto busquemos la carta a los romanos, lo que nos dice la palabra sobre este tema. Busquemos estos textos que el catecismo nos dice, o busquemos el catecismo y entonces releamos estos textos con calma. Porque, por ejemplo, este Romanos 1 del 18 al 25 es un texto que tiene una riqueza enorme que no entré en muchos detalles ahora porque sería alargar y la idea es no pasarnos del tiempo. Y sí, importante, solamente un discernimiento de lo que el numeral 57 nos presenta de lo que hoy día ocurre, ¿no? Cómo el hombre, conforme se va alejando de Dios o va renegando de Dios, va cayendo en la irracionalidad y en la perversidad. Es la realidad que vemos en nuestra sociedad hoy en día. Póngase a pensar cómo se da un proceso de degeneración a tal punto que ahora mismo se está debatiendo, por ejemplo, se debate si hay que sancionar con mayor rigor si alguien le hace daño a un gatito, pero se lucha por abortar, para que la madre mate a sus hijos desde ahí cada vez más, ¿no? Ya hasta el 9º vez si es posible, porque es un estorbo. Pero un gatito, cuidado que te ponen 20 años de prisión. No es que yo estoy a favor del maltrato animal, ni mucho menos. Es criatura de Dios y hay que cuidarla. Pero quiero ver la desproporcionalidad y la irracionalidad, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda entrar? ¿Cómo es posible que usted diga que, bueno, que si a su perro usted, por ejemplo, lo maltrata o le hace tal cosa, entonces que la sociedad lo censura horriblemente, pero si un abuelo suyo le resulta incómodo, mejor le practicamos la eutanasia para que no sufra, porque me es incómodo a mi sensibilidad y dejamos que el pobre viejo se vaya a mejor vida, ¿no? Entonces, toda esta situación nos permite a nosotros ver cómo se da la irracionalidad. El otro aspecto también que podríamos nosotros vislumbrar de esta irracionalidad, solo como un último ejemplo, y lo vemos, por ejemplo, cómo ahora se quiere decir de que la realidad depende
de mi sensibilidad. Es decir, si el día de mañana yo decido que soy mujer o un perro o un ave, y porque yo me percibo y me siento de esta manera, en otras épocas hubieran dicho que usted tiene que adaptar su inteligencia, sus percepciones a la realidad y no al revés. No es que la realidad se adapta a su percepción. Había una frase de Chesterton que lo ponía de manera genial. Dice que hay gente que si se pone un sombrero y le queda pequeño, lo que decide es achicarse la cabeza para que el sombrero le quede en vez de buscarse un sombrero más grande. De la misma manera, nosotros no podemos achicarnos la cabeza para que el sombrero nos quede, sino que tenemos que buscar un sombrero que nos quede a la medida de nuestra cabeza. Este ejemplo nos permite decir de que nosotros en la realidad tenemos que nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestras capacidades puedan comprender lo más fielmente posible la realidad, que no depende de mi voluntad, sino mi conocimiento tiene que es asimilar la realidad, pero no, ahora no es así. Ahora mi percepción, mi gusto, mis sentimientos son lo que determina la realidad, y no solo eso, sino que toda la gente alrededor tiene que aceptarla, porque eso, si no es así, yo soy un retrógrado, un troglodita, un malsano, un inhumano, un hitleriano, porque le digo a una persona que digo, yo me percibo de esta manera, pero eso no es la realidad, lo lamento, usted es de esta manera y la percepción suya no puede cambiar ni la realidad, ni la ley, ni la sociedad. Entonces, nosotros somos perversos. Entonces ahí vemos cómo el alejamiento de Dios está haciendo que la sociedad esté perdiendo, y muchos que no buscan de Dios para tener un discernimiento, sino que simplemente dicen que sí a todo lo que le dicen, lo repiten de la misma manera. Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo esta irracionalidad de la lejanía de Dios está provocando esto, que fue la perversión. Y usted se da cuenta, ¿no? Cada vez va avanzando más la perversión. Lo que antes era conocido como pornografía, ahora supuestamente se lo quieren presentar como educación sexual para que sus hijos la tomen como un avance. Bueno, dicho esto, eso nos permite ver que lo que nos dice Romanos, que invito que lo leamos con calma en la casa, Romanos 1, 18 al 25, lo tengamos muy presente. Bueno, dicho esto, entonces sí, efectivamente, en esta etapa de la revelación, el hombre tiene que transitar un camino para que pueda encontrar la verdad de Dios y la grandeza de su vocación. Y por ello, iniciamos con la alianza de Noé, que es el número artículo que vamos a leer esta noche. Dice: la alianza con Noé permanece en vigor, dice el numeral 58 del Catecismo, la alianza del Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Lucas 21-24, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, Génesis 14-18, figura de Cristo, Hebreos 7:3, o los justos Noé, Daniel y Job, Ezequiel 14:14. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad puede alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. Bueno, efectivamente, estas personas que viven bajo la alianza de Noé son aquellas que hoy día son los que viven sin conocer el Evangelio, sin culpa de ellos. Estas personas viven, también como nos enseña la carta al Romano y nos presenta aquí, son las personas que viven buscando a Dios con sincero corazón, aunque no lo conozcan a tientas. Y es interesante los personajes que nos cita el Catecismo, que son de estas naciones, ¿no? Nos pone a pensar, porque después son la siguiente etapa, que es la que vamos a ver, ahí lo dice, Dios elige a Abraham. Viene otra etapa que son el pueblo elegido, que empieza con Abraham. Ahí viene otra etapa de la revelación que es interesante que lo vayamos desarrollando. Pero aquí mencionan personas interesantes y personajes bíblicos, porque por ejemplo a veces nosotros cometemos el error de pensar que Job, Daniel, Noé en parte del pueblo elegido, y no, ellos son parte de las naciones, es decir, vivieron antes del pueblo elegido, que pues empieza con Abraham, el pueblo de la promesa, que después la otra etapa que vamos a ver más adelante es la etapa, después del pueblo elegido viene la etapa de
el Sinaí o la etapa de una nación, un pacto entre Dios y una nación que es el pueblo de Israel, que termina con la última etapa, que es la revelación definitiva de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Este proceso catequético que Dios nos va desarrollando nos llama a que es un proceso que todavía está en camino. Dice que, por ejemplo, todo esto todavía se está dando hasta la proclamación universal del Evangelio, cuando todo el mundo pueda conocer o tuvo la oportunidad al menos de conocer al Señor. Bueno, hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y bueno, no queríamos alargar mucho más para no hacerlo más tarde. Entonces vemos en esta primera etapa de, como nos lo presenta el catecismo, esta primera etapa de Noé es lo que nos presenta como el primer paso, ¿no? El primer paso y la economía de las razones de las naciones y cómo se dividieron y las razones por las que básicamente Dios las dividió, y que tiene una connotación muy actual si hacemos un discernimiento de la realidad, de lo que tenemos hoy día, que es lo importante de meditar la doctrina, de meditar la palabra de Dios, de meditar lo que la iglesia nos enseña, porque es maestra de la realidad. Que muchas veces no le encontramos sentido a las cosas que están pasando, entonces por eso hay que volver a lo que enseña la iglesia, volver a lo que enseña la escritura, para que el Señor, a la luz del Espíritu Santo, nos vaya guiando y nos vaya mostrando el camino. Recordemos que no necesariamente tenemos que ser mayoría, ni muchos, sino Dios elige, se reserva un resto para él, un resto que le es fiel, un resto que quiere seguirlo, un resto que quiere caminar. Por eso el Señor en un momento dijo: yo te alabo, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a los sencillos y se las ha ocultado a los sabios. Sí, Padre, así te lo pareció bien. Bueno, esos sencillos que procuramos reconocer que Dios es lo más importante, que Dios es el sabio, que nosotros no sabemos nada, sino que Él es el que sabe, y que tenemos que aprender de aquel que nos creó, o los soberbios que piensan que se la saben todas y que no necesitan de Dios, que no necesitan de nadie, porque ellos entienden todo y el camino de ellos es el correcto. Entonces, esa es la diferencia y ese es el camino. Nosotros estamos en esta etapa también en nuestra vida espiritual de ir avanzando, ir viendo en esta sociedad muchas veces la perversidad. No significa que despreciemos a nuestros hermanos que están en la sociedad, pero no podemos dejar de ver la perversión, porque si no tuvieran en perversión, no requerirían de salvación, no requerirían de evangelización, no requerirían de nuestra oración y nuestros sacrificios, si están bien. Si están en oscuridad, por lo tanto, no merecen nuestro desprecio, sino que merecen nuestro amor, nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestros esfuerzos evangelizadores para sacarlos de esa perversión en la que se encuentran. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes otro programa más de El Tesoro Escondido. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas de Panamá. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.